El gran desafío que enfrenta Karim es que sus ideas siguen un patrón tradicional. Hoy, el lector ya no quiere contenido predecible o repetitivo. Cuando se enfrenta a algo ordinario, simplemente cierra la página y buscará información en otro lugar. Somos un vehículo digital, es decir, dependemos de la cantidad de visitas y el tiempo que cada persona pasa leyendo nuestros textos. Sé que sus artículos aún no están atrayendo a tanta audiencia, pero debe insistir más. Aquí, todos recibimos de acuerdo con el compromiso que generamos. Cada clic, cada lector que entra y permanece en el contenido hace la diferencia. Desafortunadamente, si las cosas todavía son así, tendremos que repensar su estadía en el equipo. Pero espera, te daré una última oportunidad. Quizás esta vez pueda producir algo realmente impactante. De acuerdo, Karim, confiaré en esta oportunidad porque sé que tienes potencial y puedes contribuir mucho. Simplemente no he descubierto cómo explorarlo de la manera correcta. Con calma piensa, estoy seguro de que encontrarás tu camino. Así comienza otro episodio de The Narrator, un programa basado en hechos reales tan sorprendentes que al final querrás ser solo ficción. Hoy, seguiremos el trabajo del periodista Karim, quien se encuentra enfrentando un misterio que puede cambiar todo. Síganos. Dejé la sala de editor en jefe con una sensación de desánimo. Conseguir un trabajo en ese sitio fue una victoria, pero la atmósfera era completamente diferente de cualquier lugar donde había trabajado. Mi papel como periodista era importante, pero hasta entonces, no podía lograr lo que se esperaba de mí: crear contenido tan atractivo que haría que el lector no solo lea sino que también compartiera. Para muchos, esto puede parecer trivial, pero en el periodismo digital, es la base del éxito y la supervivencia financiera. Pasé días reflexionando, tratando de entender lo que realmente llamó la atención del público. Necesitaba una estrategia para elevar mis estadísticas de acceso. Fue entonces cuando tomé una decisión de que, durante mucho tiempo, consideré la forma más fácil, pero en realidad era la única opción que me quedaba: explorar crímenes. El público ama los misterios, el suspenso y las historias policiales. Si pudiéramos crear una narración que mezcle el crimen y la intriga, podríamos despertar la curiosidad de los lectores. Para eso, sin embargo, necesitaba algo inaudito, un enfoque que nadie había hecho antes. Fue entonces cuando tuve una idea: rescatar casos antiguos, los archivados como delitos sin autor identificado. Pero no solo sería suficiente republicarse, iría más allá, recopilando toda la información disponible e intentando resolverla. Por supuesto, esto podría meterse en problemas, ya sea con las víctimas o incluso con las autoridades, por lo que era esencial elegir casos muy antiguos. Sin embargo, me sorprendió descubrir que el archivo de la sala de redacción apenas comenzaba en 2014, el año fundamental del periódico. Esto limitó mucho mis opciones, pero no había tiempo para retirarse. Necesitaba seguir adelante. Fui al archivo y separé todas las noticias de crímenes no resueltos registrados contra perpetradores desconocidos. En ese momento, el periódico todavía estaba impreso y solo fue escaneado en 2020, por lo que había miles de casos no resueltos. Era una inmensa cantidad de material, pero también una oportunidad. Fotografié todas las noticias y comencé a organizarlas por categorías: homicidios, robo, accidentes, secuestros. Hasta ahora, todo parecía normal. Hasta que, al revisar los registros de principios de 2014, me encontré con algo extraño. En noviembre de ese año, una secuencia de crímenes me llamó la atención, no a la violencia a ellos mismos, sino por el patrón inusual que presentaron. El primer caso fue el asesinato de la doctora Naid Senawi, profesora universitaria en la Facultad de Arqueología, encontrada colgada en su departamento el 2 de noviembre de 2014. No era un suicidio, había sido asesinada. Las investigaciones señalaron que Naid no tenía enemigos, era querido para los estudiantes, colegas y vecinos. La hipótesis inicial era el robo, pero no se había tomado nada, aunque el apartamento fue revocado, como si alguien hubiera buscado algo con urgencia. No había huellas digitales, y en ese momento las cámaras de seguridad aún no eran comunes. 5 días después, el 7 de noviembre, ocurrió el segundo crimen: el cuerpo de Isam al-Jawari, propietario de una papelería, fue encontrado golpeado dentro de su establecimiento. Estaba atado a una silla de madera en el almacén, y nadie sabía cómo decir quién podría haber hecho eso. Una vez más, no se robó nada, pero la tienda estaba completamente desordenada,
como si hubiera sido buscada. El 14, fue el turno de Fuad Ramzi, un ingeniero retirado, encontrado estrangulado en su oficina, dentro de su propia casa. Todo estaba intacto, excepto una pequeña caja fuerte que se había abierto, pero no se tomó nada de valor, a pesar de contener oro. El cuarto caso, el 19 de noviembre, fue el actor Youssef Al-Nahal. Fue atacado en su residencia por un grupo de personas que lo inmovilizaron y comenzaron a interrogarlo en un presunto tesoro. Su esposa, que presenció todo, no entendía lo que estaba sucediendo. Youssef tuvo un ataque cardíaco de tanto miedo y murió en la escena. Los atacantes rodaron la casa buscando algo, pero, sin encontrar, se fueron. La esposa no pudo describirlos mientras usaban máscaras. Una vez más, nada fue robado. Finalmente, el 24 de noviembre, el coronel Hassan Kamil, un oficial de inteligencia retirado, desapareció sin rastros. Las investigaciones confirmaron que había sido secuestrado de su casa, donde había dinero y objetos valiosos, pero no se tomó nada. Hasta el día de hoy, su paradero es desconocido. Su familia ofreció un rescate, intentó todo para encontrarlo, vivo o muerto, pero nunca recibió ningún contacto. A primera vista, estos 5 crímenes pueden parecer aislados, pero hay algo mal. Todo ocurrió en un descanso de solo 3 semanas en noviembre de 2014. El estándar no parece aleatorio. Por el contrario, da la impresión de que fueron ejecutados por la misma persona, alguien con un plan bien definido, objetivos claros y un método preciso. ¿Pero por qué son estas víctimas específicas? Cada crimen se cometió de manera diferente: colgar, golpear, estrangular, ataque cardíaco inducido y secuestro. Sin embargo, había un punto en común: en todas partes, los atacantes volvieron todo, pero no se tomó nada de valor. ¿La razón no fue financiera? Otro detalle intrigante es que no hubo huellas digitales en ninguna de las escenas del crimen. Todo estaba planeado meticulosamente, lo que sugiere que estos no eran delincuentes aficionados, sino profesionales experimentados. Una declaración me hizo especialmente intrigado: la esposa de Youssef, Al-Nahal, dijo que los atacantes preguntarían sobre un tesoro. Pero Youssef era un actor de nivel medio que vivía en un vecindario simple. ¿Qué tipo de tesoro podría tener? Como reflexioné sobre esto, comencé a considerar la posibilidad de que estos crímenes estuvieran conectados. Solo estaba seguro de esto después de analizar otros casos registrados en 2014 y en los años siguientes. Los otros crímenes no resueltos eran comunes: peleas familiares, robos simples, agresión individual, nada que compare con la sofisticación de los crímenes de noviembre. Ese era el punto de partida que necesitaba. El primer paso sería encontrar algo para conectarse con esas 5 víctimas. Por supuesto, había una conexión. De lo contrario, toda mi teoría no tendría sentido. Naid Senawi, Oham Al-Jawari, Fuad Ramzi, Youssef Al-Nahal y Hassan Kamil Ekada vivían en diferentes lugares, trabajaban en diferentes áreas y no tenían una relación aparente. Busqué días, pero no encontré nada para unirlos, ni lugares de trabajo ni conocidos en las direcciones comunes ni cercanas. Parecía que había llegado a un callejón sin salida. Fue entonces cuando, casi por casualidad, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. No sabía si llevaría a algún lado, pero era todo lo que tenía. Luego comencé a investigar no por los nombres de las víctimas, sino por los apellidos de las familias: la familia Snawi, la familia Al-Jawari, la familia Al-Nahal. Y no me detuve allí. Estaba decidido a encontrar una pista sobre Hassan Kamil, ya que alguien en su posición, un oficial de inteligencia, no desaparece así, sin que nadie lo busque o ni siquiera informara noticias sobre su caso. Descubrí que Hassan pertenecía a la familia Al-Kuni. Ya Fuad Ramzi, de él, no pude extraer casi ninguna información. Los únicos datos que encontré vinieron de su perfil de Facebook, meses antes de su muerte: una foto de un monje con la leyenda: el monje Mina Duhanna, mi tío. El único que se preocupaba por mí después de la muerte de mi padre. Estaba buscando un nombre que pudiera llevarme a algo concreto, y fue entonces cuando encontré a Mahdi Al-Kuni, óptica y fundador de la Asociación de Renacimiento Secreto, asesinado en su casa. En circunstancias misteriosas en 1979. Mahdi Al-Kuni, a su vez, era el padre de Hassan Kamil. Ferd Snawi, un egiptólogo con fuerte sensibilidad a la arqueología faraónica,
Murió en un accidente automovilístico en 1979 mientras regresaba de Alejandría. Su vehículo volcó en la carretera. Anwar al-Nahal, periodista y diplomático, murió en un accidente aéreo en 1979 al regresar de Bélgica. Abdulhamid al-Jawari, oficial egipcio, fue víctima de un robo a mano armada. El ladrón lo apuñaló, y no pudo resistir hasta llegar al hospital. También en 1979. Y finalmente, el monje Mina Duhanna, que no solo era un religioso cristiano, sino también un antiguo manuscritos y un miembro fundador de la Asociación Secreta del Renacimiento. Murió después de contraer fiebre sin sanar el 30 de diciembre de 1979. Un egiptólogo, periodista diplomático, un oficial de policía, un experto en manuscritos. ¿Y qué fue esta Asociación Secreta del Renacimiento? Nunca había oído hablar de ella en la vida. En las búsquedas sobre Al-Kuni y la mina Mank, apareció el nombre de la asociación. Era necesario entender qué era y cuáles eran sus actividades. Cuando escribí el nombre en Google, me sorprendió la cantidad de resultados. Pero lo que realmente me sorprendió no fue la cantidad de información, sino el descubrimiento de quiénes fueron sus miembros fundadores. Mahdi Al-Kuni, padre de Hassan Kamil. Abdulhamid Shukri al-Jawari, padre de Isam al-Jawari. Anwar al-Nahal, padre de Youssef al-Nahal. Fers Nawi, padre de Niaz Nawi. Y finalmente el monje Mina Duhanna, tío de Fuad Ramzi. ¿Coincidencia? Imposible. No había nada natural en la forma en que estas personas y sus familias murieron. El renacimiento secreto fue la palabra clave. Necesitaba más información sobre esta asociación. Tal vez me ayudarían a entender lo que sucedió en noviembre de 2014, antes de eso, en 1979. Según lo que pude reunir, la asociación se fundó a principios de la década de 1970, una época de caos generalizado en el país. El grupo decidió aprovechar este trastorno para recuperar artefactos egipcios robados durante largos periodos de ocupación extranjera. Se las arreglaron para rescatar a numerosas piezas, y la mano ejecutiva de estas operaciones fue Anwar al-Nahal, cuyo trabajo como diplomático lo llevó a viajar con frecuencia. Pero Anwar no se limitó a sus funciones oficiales, actuó en nombre de la asociación. Tenía varios archivos frente a mí, no estoy seguro de lo que contenían o cómo podían ayudarme. Pero una cosa era segura: los crímenes de 2014 y 1979 estaban conectados. Ya no era una suposición, sino una conclusión innegable. Después de mucha investigación y buceo en la historia del grupo, pude localizar a Isam al-Jawari, hijo de Abdulhamid. Él era el único cuyo lugar donde había descubierto y tal vez el único que podía responder al menos algunas de mis preguntas. Por favor, entre, el profesor Karim. Muchas gracias por aceptar recibirme. No tiene sentido. Solo quiero entender el motivo de la visita. Cuando me llamaste y dijiste que eras periodista y querías verme, no entendí la relación con tu padre, Abdulhamid al-Jawari. Tu padre, que Dios lo tenga, fallecido por más de 10 años, ¿no? Sí, es cierto. Pero surgieron nuevos elementos en el caso. No es exactamente nuevo. Estaba revisando el caso de tu padre y descubrí que está vinculado a otros 4 crímenes. Los mismos métodos de invasión, las mismas circunstancias. ¿Quieres decir que hay un asesino de la serie detrás de esto? No, no es del todo. Lo siento, profesor Karim, pero no entiendo nada. Estaba investigando crímenes cometidos por extraños y encontré 5 casos distintos, todos en noviembre de 2014, con las mismas características. Cuando fui a obtener conexiones entre las víctimas, no encontré nada. Pero sus familias tenían algo en común. Y la mayor sorpresa: todos murieron extraños y misteriosos, como ellos. ¿Estás diciendo que alguien en la familia de mi padre fue responsable de su muerte? Su abuelo, Abdulhamid Shukri al-Jawari, era miembro de un grupo llamado Renaissance Secret. Las 5 víctimas tenían un padre o pariente cercano que era parte de esta asociación. Desafortunadamente, todos murieron de maneras sospechosas. ¿Renacimiento secreto? ¿Sabes algo sobre este grupo? Por supuesto. Mi abuelo fue uno de los fundadores. Buscaron cualquier cosa relacionada con los artefactos egipcios o la civilización egipcia que había sido robada. Se las arreglaron para recuperar muchas piezas, sí.
Esta es la información que leí en Internet. Pero necesitaba más detalles y tenía la esperanza de que pudieras ayudarme. La verdad es que mi conocimiento es limitado. Nací después de la muerte de mi abuelo, por lo que todo lo que se proviene de lo que mi padre, Dios lo tiene y me dijeron otros parientes. Pero espera, tengo algo que puede ser útil para ti. Me entregó los recuerdos de Abdulhamid Shukri. Su abuelo había grabado muchas cosas allí. Los había leído antes, pero no me había dado cuenta de nada extraño, solo notas comunes. Ahora, sin embargo, podrían contener algo valioso. Agéntalos. Puede encontrar lo que necesita en ellos. No podía creer cuánta esperanza había renacido en mí. Quizás, finalmente, descubrí lo que le pasó a mi padre. Y ahora, con mi abuelo también. Había perdido la esperanza de obtener justicia a mi padre, de comprender por qué y quién lo había hecho con él. Pero ahora, con esos recuerdos en la mano, sentí que guardaban la respuesta. Al llegar a casa, abrí los recuerdos. Estaban llenos de detalles sobre la vida de Abdulhamid Shukri, su familia, su educación, los casos en los que trabajó. Todo lo que consideraba importante, grabó. Pero sus notas fueron breves, casi telegráficas, hasta que llegué al renacimiento secreto. No robamos, no lo entendemos. Acabamos de recuperar lo nuestro, lo que fue enterrado por las arenas de la historia y robados bajo los ojos de los impotentes. Tuvimos que enfrentar todas las formas de robo que ocurrieron después de la derrota, de 1967. Una ola de artefactos egipcios se extendió en el caos, explorados por las alma débil, esclavas de dinero, lo que tuvimos en sus propias historias. Patriotas que sintieron que el país no podía actuar. En los últimos tiempos, hemos logrado hechos que nunca imaginamos. No creía que algún día sostenía la estatua de Alada en mis manos. Logramos recuperarlo en Suiza y devolverla a su tierra. Este fue nuestro primer gran éxito, y ciertamente no será el último. Hoy pudimos frustrar una venta de 14 papiros en una subasta secreta en Austria. El trabajo de Anwar fue increíble, sus negociaciones secretas, sus movimientos, todos sus intentos han funcionado, agradecen a Dios. Nos las arreglamos para traer papiros a Egipto. Sí, pagamos un alto precio, pero no importa. Lo esencial es que nuestras reliquias regresaron a su lugar, que nuestra civilización permanece con los Estados Unidos. Estaba extremadamente feliz de participar, por primera vez, en una operación de campo. Fui uno de los que interceptó un envío de cajas de artefactos en la frontera libia. Esos objetos irían al enemigo y desde allí estarían distribuidos en todo el mundo. Esta operación no fue fácil o esperada. O imaginamos lo que encontraríamos. Anwar no podrían recuperar 3 manuscritos originales. Ubicación. Solo deben salir a la luz en el momento adecuado. Hoy sabíamos que Magdi fue asesinado en su casa. Me hizo insistir aún más desde mi punto de vista, ocultar los manuscritos. Sé que esto nos pondrá en peligro, pero no hay otra salida. Estos documentos no se pueden entregar. Los manuscritos no pueden caer en manos del gobierno, ni pueden quedarse al azar. Hoy, después de traducir los 3 documentos, llegamos a un acuerdo sobre dónde ocultarlos. No podía creer lo que escuché. La información contenida en estos manuscritos tiene el poder de voltear el mundo al revés, para destruir todo por completo. No sé si podré grabar todo lo que descubrí en estos recuerdos, pero una cosa es segura, llegamos a algo que nunca deberíamos haber logrado o leído. Ahora, sin embargo, el tiempo ha pasado, y todos estamos en peligro. Quizás el turno es mío, tal vez sea el turno de los otros miembros del grupo. Pero incluso si todo se pierde, no importa. Todos compartimos la misma creencia, todos sabemos que nuestro destino está sellado y que nuestra existencia en esta vida es un viaje y un mensaje. Entregamos el mensaje. Cuando termine el viaje, deje que la muerte nos reciba con honor. Hoy conocí al monje Mina Yuhan. Murió en el hospital después de días de agonía. Nadie sabe lo que tenía, ni los médicos controlaron la fiebre que lo consumió. Dicen que fue una muerte natural, pero estoy seguro de que no fue así. No puedo contener mi enojo por imaginar el nivel de crueldad de estos hombres, que matan a un hombre de fe sin fe. Pero estoy seguro de que no obtuvieron lo que querían. Siento que el viaje está llegando a su fin. Sé que me están mirando, que monitorean cada paso, cada movimiento.
Y sé que no retrocederán. Pero no importa. El simple hecho de que están detrás de mí demuestra que el tesoro no ha sido robado, que los manuscritos aún son seguros. Estas fueron las últimas palabras en el diario de Abd al-Hamid Shukri al-Jawari. Sus palabras solo tienen un significado, sabía muy bien quién estaba actuando en contra de los miembros del grupo, y fueron las mismas personas las que regresaron para vengarse de sus hijos por segunda vez. Pero hay otra cosa crucial, los manuscritos, que contenían información peligrosa, probablemente estaban con el monje Yuhanna. Sin embargo, aquellos que realizaron estas operaciones en ese momento, e incluso lo último, no sabían eso. Si hubieran alcanzado su objetivo, habrían tomado los documentos y dejarían de matar. No habría necesidad de más crímenes. Pero, ¿qué había en estos manuscritos para que durante más de 30 años sean perseguidos con tanta terquedad? ¿Y quiénes son estas personas? ¿Cuál es su interés? No es hora de tener dudas. Necesito averiguar dónde vivía el monje Mina Yuhanna. Luego necesito comprender la importancia de estos manuscritos y qué información contienen para justificar todo lo que sucedió. La única canción que tenía era la foto de Fuad Ramzi en su perfil de Facebook. Regresé a ella y comencé a leer todos los comentarios. Todos hicieron oraciones por el monje y el Fuade, excepto uno, que dijo: los mejores días en el monasterio de Amba Bisoy. Esa fue la solución al primer problema, aunque solo la mitad. Ahora, sabía dónde sirvió, pero no podría llegar allí o si me dejarían entrar. E incluso si ingresara, ¿a quién hablaría sin revelar la verdadera razón de mi búsqueda? ¿Quién estaría dispuesto a ayudarme? Decidí que me movería por la mañana. Como no pude dormir durante días, se dijo, entra y busca los manuscritos del Mar Muerto. Cualquier información será útil. Necesitaba entender por qué eran tan importantes. Era la primera vez que escuché sobre ellos en la vida, y lo que encontré respondió a todas mis preguntas. Los manuscritos contenían una versión original primitiva del libro de Isaías, a diferencia de todas las copias actuales, que se cambiaron, con adiciones y omisiones. Además, había un libro llamado The Book of the Desapareció Espada y Luz, y nadie en el mundo sabía dónde estaba. Pero lo más importante fue el manuscrito titulado The Promised Land. Explicó que la tierra prometida no era un lugar geográfico, sino una metáfora espiritual. Esto solo podría significar una cosa: nos engañaron, convenciendo al mundo de que existía la tierra prometida, que se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates. La información de estos documentos negó la legitimidad de la entidad que reclama este territorio y lo promueve a diario en los medios de comunicación. La difusión de un documento original como este podría destruir la idea misma de esta entidad desde su base, causando una crisis global, porque, simplemente, estas personas no tienen el derecho que afirman. No tienen tierra ni herencia en nuestra región. Si los manuscritos encontrados por el grupo Sir al-Nada contenían esta información, entonces todos los crímenes cometidos en el pasado y en 2014 tenían sentido. Sus continuos intentos de obtenerlos eran lógicos. Nunca permitirían que dicha información se filtre a los medios o se revelara. Dormí unas horas para prepararme. Necesitaba ir al monasterio de Amba Bisoy, quien descubrió que estaba en Damanhur, en la provincia de Beira. Llegué a la escena, y el monasterio tenía un aura impresionante. Pedir permiso para ingresar no fue difícil, pero explicar el motivo de la visita sin revelar información fue. El sacerdote responsable se negó a dar detalles y negó reunirse con el monje Mina Yuhanna. No sé si realmente no sabía o si estaba tratando de proteger el secreto que el padre llevó. Dejé el monasterio perdido, sin saber si debía estar contento con lo que descubrí o continué buscando. Quizás encontraría algo. De repente sentí una presencia detrás de mí. Era un monje muy anciano, tan curvado. Por la edad que su cuerpo se inclinó hacia adelante. Dijo con calma: sí, hijo mío, sé que estabas pidiendo al padre Mina Yuhanna. ¿Eres pariente? No, no soy un pariente. Soy periodista y estoy buscando información sobre él. Ven conmigo, dijo. Lo seguí a un banco cerca del monasterio. Después de sentarnos, me preguntó: ¿por qué viniste aquí? Y ten cuidado, no mientas. Entiendo a la gente, y si mientas, lo sabré. Hablé sinceramente, llegué a entender lo que le pasó. Quiero saber cómo murió. Después de todos estos años, ¿vienes a preguntar sobre tu muerte?
Soy periodista y estaba informando sobre crímenes en 2014. Al recopilar información sobre las víctimas, me encontré con el nombre del padre Mina Yuhanna. Descubrí que su muerte no era natural. Así que quiero entender por qué y quién se beneficiaría de ella. Sintió que no estaba mintiendo, pero aún ocultaba algo. Sé que murió por un secreto que conocía o llevaba. Espero alcanzar este secreto, este tesoro. El monje de la mina tenía muchos secretos, hasta que su muerte fue un misterio. Todo lo que quería era revelar la verdad. No abra las puertas sino para aquellos que buscan la verdad, no la codicien. Esta fue la frase que el Mina Yuhanna Mank había escrito en la caja de madera donde guardó los viejos manuscritos. El anciano monje me miró. Padre Mine tenía una caja aquí. Lo dejaré entrar y verlo. Puedes fotografiar lo que hay dentro, pero no puedes sacarla de tu casa. Por supuesto, solo necesito fotos, le dije. Fui a la ciudad y lo deambulé por ella. Nuestra tierra es hermosa, cada esquina tiene su belleza. El tiempo no pasó, pero finalmente, 4 horas terminaron. Esperé al anciano monje en la puerta trasera del monasterio. Karim, viniste en el momento adecuado. No podría llegar tarde, dijo. No creía lo que estaba a punto de ver. Lo seguí a través de pasillos y habitaciones hasta que llegamos a una puerta de hierro cerrado con varios candados, todo tan viejo que parecían no ser abiertos durante años. El monje probó uno por uno, con dificultad, hasta que finalmente logramos entrar. Era una habitación que claramente no era accesible para nadie. Seguimos caminando hasta llegar a un gabinete de vidrio. Lo abrió frente a mí y se quitó una caja de madera con la misma oración: no abra las puertas sino para aquellos que buscan la verdad, no codiciándola, seguido de la firma, Padre Mina Yuhanna, 1979. El monje abrió la caja, y antes de mí eran los 3 manuscritos. Temía tocarlos con las manos, temerosa de dañarlos, pero era necesario fotografiarlos. Fue un tesoro que podría cambiar el mundo. Tomando las fotos, dejé el monasterio y comencé a revisarlas en el teléfono celular, mirando cada detalle, tratando de descifrar la extraña lengua frente a mí. Pero luego, lo que se esperaba, el neumático del automóvil donde se explotó mientras salíamos a la carretera. Si no fuera por la protección de Dios y la rápida reacción del conductor, todos los pasajeros habrían muerto. Mi mente comenzó a divagar, pero aseguré, eso fue solo un accidente. Sin embargo, cuando llegué a casa y me di cuenta de que la puerta no era como la había dejado. En ese momento, se confirmó algo dentro de mí: lo que había sucedido no fue una coincidencia. Desde el comienzo de este viaje, tenía la costumbre de colocar un hilo específico en la puerta de una manera que solo yo reconocería si se abriera. Y eso es exactamente lo que encontré: la puerta había sido violada. Alguien entró en mi departamento mientras yo estaba fuera. Bajé las escaleras a un ritmo rápido, perdido en las calles sin saber a dónde ir o a quién recurrir. Tomé el teléfono y comencé a buscar contactos a cualquiera que pudiera ayudarme en ese momento, pero no pudiera arriesgarlo. No pude exponer a nadie al peligro, ni siquiera al más cercano. Necesitaba proteger las fotos que llevé conmigo de alguna manera. Abrí Internet en mi teléfono celular e intenté acceder a Google Drive para guardarlos, pero, ¿a qué te refieres? Mi cuenta fue bloqueada. Era imposible. La conexión estaba funcionando, lo intenté una y otra vez, pero no sirve de nada. Fue entonces cuando noté, no estaba siendo vigoroso solo físicamente. Alguien también controló mi teléfono celular, monitorea mis pasos digitales. Apagé el dispositivo inmediatamente y me moví, sin parar, hasta el amanecer. Caminé sin rumbo, temeroso de permanecer mucho tiempo en un solo lugar, sin atreverse a descansar. Cuando llegó la luz del día, noté que estaba cerca de la universidad. Eran casi las 8 de la mañana. Recordé algo crucial: el Dr. Sami Al-Asyuti, un experto en idiomas antiguos y la única persona en la que podía confiar para analizar esas imágenes. Entré en el campus y fui directamente a la Facultad de Idiomas y Traducción. En la oficina del maestro, intenté resumir los eventos de los últimos días. Sacó la tarjeta de memoria de su teléfono celular y le mostró las fotos. Sus ojos se abrieron cuando ves las imágenes: estos huesos son de la Tierra Prometida. ¿Tienes alguna idea de qué información como esta puede causar en el mundo? Él entendió la seriedad de la situación: es por eso que viniste a mí.
Se rastrearon sus movimientos, invadieron tu hogar, piratearon tu teléfono celular. No tienes a dónde ir, estás agotado, asustado. Pero en primer lugar, Karem, estas fotos deben ser autenticadas. El mundo necesita saber. Y mereces el reconocimiento de lo que has encontrado. Respondí sin dudarlo, no quiero fama, sin gloria. Solo quiero aliviar mi conciencia. Aquellos que murieron por estas imágenes eran buenas personas, que solo buscaban la verdad. No puedo dejar que sus sacrificios sean olvidados, que sus tierras y derechos continúen siendo robados por mentiras de que estas escrituras no controladas. ¿Qué haremos, médico? Pidió paciencia. Espera aquí. 10 minutos después, 2 hombres comunes entraron en la oficina. Se presentaron como oficiales de un cuerpo de seguridad de alto nivel, no podían revelar cuál. Me llevaron a un lugar seguro, protegidos contra los intentos de asesinato, como aquellos que victimizaban a los verdaderos héroes del grupo renacentista y sus hijos. Mientras tanto, las imágenes se filtraron a la prensa global a través de un periodista de investigación belga, Clara Levy, judía de origen, pero contrariamente a las ideologías del régimen y sus distorsiones. No fue la primera vez que expuso documentos que negaron sus narraciones. Por supuesto, las fotos enfrentaron una enorme ola de incredulidad. Pero las agencias de seguridad de nuestro país recuperaron los manuscritos originales y los exhibieron públicamente. Una revuelta global explotó. Los poderes que apoyaron al régimen se dieron cuenta de que todo lo que se propagó sobre sí mismos y sus presuntos derechos eran una mentira sobre otra mentira. Hasta el día de hoy, estoy confinado a este lugar seguro. No puedo ir a casa, acceder a mis redes o encontrar a nadie que conozco, sería un riesgo para ambos, especialmente después de publicar mi viaje en un libro, vendido en miles de copias y traducido en más de 5 idiomas. Puedo decir que resolví el acertijo de Crímenes de Noviembre, antes que ellos, los misterios de 79 a 70. Si te digo que me considero parte del grupo del Renacimiento, no exageraré. Por mucho que perdí en este viaje, no me arrepiento. La vida es un mensaje, y lo entregué. Cuando termine mi propio viaje, estaré listo para el testimonio final. Música. Y así termina esta historia. Espero que lo hayas disfrutado. En medio de tanto caos, ¿cuántas veces no soñamos con algo así? Un resultado que pone fin, de una vez por todas, a esta opresión. Un sueño, pero quien no sabe tan lejos, Dios quiere. Gracias inmensamente por seguir aquí. Cuando me contaste sobre este caso, pensé que era solo otro delito común. Pero no. Fue algo que se movió más en nosotros. A aquellos que han llegado a este punto, gracias. Si le gustó, deje un me gusta, compartir, suscríbase al canal y active la campana para no perder el siguiente contenido. Únase al grupo Al Rawi en Facebook para ver el backstage y síganos en Instagram, donde publicamos detalles exclusivos. No olvides rezar por nuestros hermanos en todas partes que sufren. Que Dios los proteja, los libere pronto y tenga piedad de todos nuestros mártires. Hasta la próxima, y están en paz.